Los sets son como listas desordenadas, sin índice de posición. Los elementos varían aleatoriamente de orden. Además, los valores que les almacenemos deben ser inmutables, como por ejemplo un string literal. Los datos del set no podrán ser modificados, sí que podemos añadir nuevos datos o eliminar existentes, pero nunca reasignar. En cambio, con una lista sabes perfectamente que podemos hacer todas estas acciones, podríamos reasignar cualquier cosa. Además, aunque escribas valores repetidos en el set, el intérprete de Python solo tomará un elemento de cada. Cada dato repetido será ignorado. Para crear un set, simplemente utiliza unas llaves y añade los elementos separados por comas. La sintaxis, como puedes ver, es exactamente igual que una tupla o una lista. Lo único que cambia son esas llaves. Ya expliqué un poco de pasada que en Python todo eran objetos. Por ejemplo, un str, un string, es un objeto. Un int es un objeto. Un set o conjunto es un objeto. También. Una lista, una tupla. Para que te hagas una idea, si no has tocado nunca la programación orientada a objetos, un objeto es una entidad que tiene un estado y un comportamiento concreto. El estado de un objeto es la información que contiene, y el comportamiento es lo que se puede hacer con él. Pues en un elemento como un set o una lista, una tupla, tenemos información dentro del objeto. Y también tenemos métodos que pueden establecer cierto comportamiento. Por ejemplo, con las listas teníamos ese método pop para eliminar un elemento, o append para añadir otro, pues esto hace comportamientos en el objeto. Los objetos inmutables son aquellos cuyos estados no pueden cambiar una vez que se crean. En cambio, los objetos mutables pueden cambiar sus estados, es decir, los datos que contienen. Esta es otra forma de ver lo que es mutable e inmutable. Los objetos de tipo str y los int, entre otros, son inmutables en Python, por una serie de razones bastante técnicas para el temario que estamos dando ahora mismo. De modo que me voy a abstener de comentarlas. Tan solo debes saber por ahora que no se puede modificar algo como una cadena de caracteres o un entero en Python. Sí que puedes reasignarlos en una variable, eliminar y sustituir ese valor que tenía por otro, pero no puedes modificar el dato ya existente. Con el fin de que lo comprendas plenamente, te voy a mostrar algún ejemplo práctico. Tenemos el string saludo, con un dato que pone hola. Un string es un objeto iterable de Python. Quiere decir que tiene índice de posiciones. Cada carácter que escribamos en un string tiene una posición del índice. Si imprimimos esto, lo veremos. Ahí nos aparece la posición 0, la H, la O en la 1 y así sucesivamente. Pues estas posiciones del string son accesibles, son de lectura, pero como ocurre con las tuplas son inmutables, no se pueden modificar, no podemos aplicar una técnica de escritura. Por ejemplo, supongamos que yo aquí quiero reasignar un carácter en cierta posición del índice del string. Pues esto no voy a poder. Saludo. Lo hago de la misma forma que accedemos a una posición de una lista o una tupla. Y digo posición 0, que quiero poner la H mayúscula. Pues bien, en este caso estaría, si pudiera, reemplazando esta H minúscula por esta H mayúscula. Simplemente eso. Esto se puede borrar porque me va a dar error aquí mismo. Y ahí lo tenemos, nos dice error de tipo, el objeto str no admite la asignación de elementos. Pues bien, todos los datos que sean así, inmutables, se pueden utilizar en los sets. Y a lo que quería llegar con todo esto, que por ejemplo una lista no se puede guardar en un set, ya que la lista permite la escritura, es modificable. Entonces, con el fin de que no se alteren los datos almacenados en el set, de la manera que he intentado hacer con este string, pues no se permite añadir listas, entre otras cosas. En cambio, una tupla, que es tan parecida a una lista, sí que se puede almacenar en un set, ya que la tupla, como sabes, por naturaleza es inmutable. Los datos contenidos en un set no pueden ser reasignados. Sí que podemos añadir nuevos datos o eliminar los ya existentes, pero nunca reasignar un valor contenido en ellos. En cambio, en una lista, pues eso, podríamos reasignar cualquier dato que contenga simplemente indicando una posición en el índice, cosa que el set, para empezar, ni tiene. Además, aunque escribas valores repetidos en el código, solo se tomará un elemento de cada.
Cada dato repetido va a ser ignorado. Bien, ahora que tienes un poquito de base teórica sobre los sets, vamos a ver un pequeño ejemplo práctico para que te quede todo esto mucho más claro. Ya verás que son muy fáciles de usar. Simplemente todo esto que te he explicado son detalles que te van a venir bien para que vayas ganando más profundidad en tu aprendizaje. Tenemos por aquí un set. Set colores que contiene diferentes valores de tipo string. Una de las peculiaridades que tiene un set es que al no tener índice, todos sus elementos se ordenan de manera aleatoria. En tiempo de edición los escribo yo en el orden que quiera, pero en tiempo de ejecución se ordenarán cada vez de maneras diferentes. ¿Ves? En este caso empieza el set por naranja, siendo que está casi de las últimas posiciones. Esto sencillamente porque no tiene 0, 1, 2, 3, no tiene esas posiciones, son elementos que quedan sueltos en la estructura. Si queremos añadir valores a un set ya creado, podemos hacerlo con el método add, de añadir en español. Lo colocamos por aquí y vamos a poner el nombre del set, un punto para acceder a sus métodos, y vemos aquí ese método add. Pues ya está, y si lo recuerdas, escríbelo directamente. Y aquí como argumento le indicaremos el valor que queremos añadir en el set. Comprobamos que esté y ahí vemos que sí, aparece marrón. Y ha aparecido primero de casualidad, no es por otra cosa. Ya que si esto lo volvemos a ejecutar de nuevo, marrón ya no aparece por aquí, aparece por aquí. Para eliminar valores en un set, podemos utilizar el método remove. Pues simplemente es esto. Ponemos nombre del set, remove, y especificamos literalmente el valor que queremos eliminar. Por ejemplo, azul. Y azul ha desaparecido. El método remove nos va a dar un error si intentamos eliminar un elemento inexistente en el set. Queremos eliminar el color cian. No está en el set, pues ya está. Key error. Nos da un error de clave y nos indica qué clave es la que está mal. En este caso, este string cian. Con los sets tenemos otro método para eliminar elementos. Este realiza la misma función con la diferencia de que si un elemento o clave pasada no existe, no nos va a devolver un error. Simplemente va a ignorar la acción. Escribiríamos setColores.discard, que significa en español descartar, no tener en cuenta. Pues con esto descartamos el color cian si el set lo tuviera. Si el valor está, evidentemente lo elimina. Como he indicado al principio, los sets no pueden contener valores repetidos. Esto quiere decir que si ponemos un dato varias veces se van a descartar todas las repeticiones. Aquí tienes un pequeño ejemplo. Rojo está 4 veces. Entonces, si imprimimos este set, comprobaremos lo que estoy diciendo. Pese a estar rojo 4 veces, se han ignorado 3 de ellas, las repeticiones. Por cierto, el término set, en este contexto, en el de Python, puede ser traducido al español como conjunto, es decir, a los sets los podemos llamar conjuntos en español, ya que set es un nombre en inglés. Pero bueno, seguramente te sea más fácil recordar la palabra set, ya que el tipo de objeto en Python se llama set. Y vamos a comprobar eso que he dicho al principio, de poner un elemento mutable, como puede ser una lista, dentro de un set. A ver si nos da efectivamente dicho error. Pues tendríamos por aquí una lista de números y por aquí un set de números. En este set, vamos a borrar esto, en este set estoy intentando poner la lista. Esto mismo, si lo queremos hacer con listas o tuplas, se puede hacer, mira. Voy a poner lista 2 y aquí le pongo cualquier valor y luego digo, añádeme también aquí todo el contenido de lista números. ¿Vale? Voy a ignorar esto primero e imprimimos esta lista. Pues ahí tenemos el elemento 10 y el elemento de la lista. Hay una lista dentro de una lista.
Este tema de listas dentro de listas no lo trataremos en este módulo, lo trataremos más adelante. Pero bueno, ya sabes que se pueden almacenar listas dentro de otras listas. O incluso, si esto fuese una tupla, no tendríamos ningún problema. ¿Ves? En la tupla se añade la lista. Y aquí sí que podríamos hacer algo como esto. Lista números.pop. Eliminamos el último valor de la lista números. Y por aquí vamos a imprimir el contenido que tiene lista 2. A ver si hemos podido modificar elementos de la propia tupla. Pues en este caso sí. La tupla sigue siendo inmutable como tal, pero como puedes ver hemos podido modificar un elemento que está dentro de la tupla. Pues bien, esto en los sets no se puede hacer. Directamente es que no te va a dejar introducir una lista dentro de un set. No es que intentes después hacer modificaciones a la lista ni nada por el estilo. Simplemente esta acción tan sencilla de almacenar una lista dentro de un set. Imprimimos set números y vemos que nos da un type error. Error de tipo, y podríamos traducir esto como tipo de datos sin identificación única. Lo de un hashable. Esto viene del hash, un tema que tampoco vamos a tratar aquí. Pero básicamente podemos traducir de forma sencilla esto, que no se puede introducir un tipo de elemento como es una lista dentro de un set. Pero si necesitas hacer algo como esto, poner una colección de elementos como el de esta lista dentro de un set, lo puedes hacer con una tupla, que es un elemento por naturaleza inmutable. Convertimos esto en tupla, le damos un nombre adecuado, evidentemente, siempre hay que dejar las cosas claras en el código, y ya estaría. En este caso no tenemos ningún problema. Se ha añadido la tupla por aquí y el resto de elementos sigue igual. En el siguiente ejercicio quiero que crees un set que contenga los valores 1, 2, 3, 4 y 5. Valores int. Después de crearlo, añade el elemento 6 al set. A continuación, elimina el elemento 3 del set. Y finalmente comprueba si el elemento 4 está en el set. Todo esto lo deberás hacer con los métodos correspondientes. Para este paso de aquí, para comprobar si un valor concreto, como puede ser 4, está en un elemento, deberás utilizar el operador in. Lo puedes hacer directamente sobre un print si quieres, o lo guardas en una variable, da igual. La forma de utilizar este operador in es la siguiente. Le tienes que preguntar si cierto elemento está en el set mediante su nombre. Así de sencillo. Empezamos creando el set. Le ponemos unas llaves y dentro los elementos separados por comas. Así, hasta el 5. Ahora tenemos que añadir el elemento 6 al set. Te he dicho que lo hagas con métodos. Pues pondremos setNúmeros.add y añadimos literalmente el valor 6. Y aquí ya vamos a ir imprimiendo para que lo veas todo bien claro. Te recomiendo que lo vayas haciendo tú también. Aquí tenemos el set inicial y después el set con ese valor 6 añadido. Perfecto, continuemos. Vamos a eliminar el elemento 3. Pues setNúmeros.remove. Literalmente el valor 3. Volvemos a imprimir a ver lo que ocurre. Esto lo podemos quitar. Y ahí hemos eliminado el valor 3. Ahora tenemos que comprobar si el elemento 4 está en el set.
Si has entendido lo que te quería explicar, lo habrás hecho seguramente de esta forma. Elemento lo sustituimos por 4 en in nombre del set. Con esto le decimos a Python está 4 en el set números. Esto lo podemos quitar y vamos a comprobar. Nos dice true. True es un valor booleano que indica verdadero. El intérprete de Python responde a esta pregunta, entre comillas, 4 está en el set números, y nos dice verdadero. Y efectivamente, si imprimimos, veremos que está. Cuatro está. Ahora, si ponemos un número que no está en el set, como puede ser 7, nos va a decir false. Nos dice esto es falso. Para el siguiente ejercicio utilizaremos un método nuevo para sets. Se llama union. Se escribe así. Este método funciona pasándole un set. Le pasaremos un set que queramos unir a otro. Así de sencillo. Ingéniatelas para resolver el ejercicio mediante estas instrucciones. Primero, tienes que crear dos sets, set 1 con los elementos 1, 2 y 3 y set 2 con estos elementos. Después tendrás que hacer esa unión utilizando ese método del set 1 y el set 2, almacenándola en una variable. Puedes unir el set 1 con el set 2 o el set 2 con el set 1, da igual, como lo hagas. Y finalmente imprime el resultado. En el resultado deberá salir un set con todo el contenido. 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerda que las repeticiones en los sets no se dan. Se descartan. Bien, set 1. Y le vamos a dar estos valores de aquí. Bien, ya los tenemos. Vamos a hacer la unión. Para hacer la unión utilizaremos una variable. Por ejemplo, unión. Y aquí vamos a decir que queremos unir el set 1 o el set 2 con el otro. Pues pondremos set 1 punto. Sabes que para utilizar los métodos lo hacemos así, como add o remove. Y ponemos union. Y a union le decimos qué set queremos unir con set 1. Pues el set 2. Finalmente vamos a imprimir para comprobar. Estupendo, aparecen los dos sets en uno. Y tal y como te he dicho, el valor 3 no se repite dos veces, como sí que pasaría con listas, por ejemplo, que sí que podría haber dos valores 3 perfectamente. Para el siguiente ejercicio quiero que utilices otro método nuevo. Se trata de difference. Este método va a calcular la diferencia entre un set comparado y otro. Hazlo de la misma manera que has utilizado union. Simplemente tienes que hacer eso. Los sets ya los tienes creados, calcula esta diferencia y almacénala en una variable y finalmente imprime el resultado para verlo. Bien, ponemos diferencia, o como quieras llamar a esta variable, nombre del primer set en el cual vamos a utilizar este método y le decimos con cuál queremos calcular la diferencia. Pues con set 2. Así de sencillo. Y la diferencia es 1, 2. Seguramente muchos de vosotros no hayáis entendido qué es exactamente esta diferencia entre los dos sets, ya que nos muestra 1 y 2. Sencillamente el resultado son los elementos que están en el primer set, pero no están en el segundo.
En el primer set tenemos 1, 2, 3. Y en el segundo tenemos 3, 4, 5. Pues bien, en el segundo set 1 no está. Pues aquí nos sale. 2 tampoco está en el segundo set. Pero 3 sí que está. 4 y 5 tampoco está, evidentemente, porque está directamente en el set 2. Pero esa es la diferencia. Los valores que están aquí, pero que no están en el otro, que comparamos por aquí. Al final, utilizar nuevos métodos es muy fácil. Una vez sabes la sintaxis, que es esta de aquí, básicamente, elemento que queremos utilizar, método con el cual lo queremos utilizar, y luego utilizamos ese método de la manera que se tenga que utilizar. En este caso, simplemente necesitaba saber qué era exactamente esta diferencia, entenderlo, y ahora ya sabes utilizar otro método más. Espero que te haya gustado este capítulo. Si es así, apóyalo como puedas para que siga subiendo mucho más contenido. Nos vemos muy pronto con el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!